Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. A veces no logramos entender lo que es la palabra de Dios y en nuestra juventud creemos que es un juego y en nuestra juventud creemos que es algo inventado por los hombres y en nuestra juventud creemos que Dios no existe, que todo fue creado por los hombres para idiotizarnos a todos y vivir en la esclavitud. Y entonces creemos que tenemos la verdad encima. Cuando leemos la palabra de Dios en verdad y ya nos comprometemos a leerla y a estudiarla, nos damos cuenta de lo estúpidos que fuimos en la juventud. Y así hoy día, ¿cuántos jóvenes actúan en esa estupidez? ¿Cuántas personas mayores continúan en esa misma estupidez? Porque como no leen la palabra de Dios y no se inclinan a leerla ni a escucharla, ni tampoco les interesa, entonces prefieren vivir en su idiotada, creyendo saberlo todo y sabiendo nada. Y al final vendrá el llanto, el lloro y el crujir de dientes para todos. Porque tarde que temprano, muchachos, a unos más rápido, a otros menos, terminamos dándonos cuenta de lo estúpidos que fuimos en nuestro tiempo pasado. Es el caso mío, que aunque toda la vida busqué a Dios aquí, allá y en todas partes y creía estar en Dios, definitivamente desde hace un tiempo para acá es que me vengo dando cuenta de lo estúpido que fui en mi juventud y de cuántas tontadas hice en mi juventud y hoy mal hallo de haberlas cometido. Y cuánto quisiera uno volver a que Dios le diera otra oportunidad a uno de volver a nacer o de volver a la juventud y volver uno a desenredar esos caminos que terminó enredándolos allá atrás. Cuando Dios nos tenía preparado un destino y nosotros por nuestros pecados lo terminamos desbaratando. Hoy vivimos de eso, de haber cometido esos pecados y con el arrepentimiento de no haber obrado mejor. Pues bien, hoy el Evangelio coincidencialmente habla de esa situación, de cómo debemos comportarnos. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es el libro de Baruch 1, del 15 al 22. Pecamos contra el Señor no haciéndole caso. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo y a nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas y a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso. Desobedecimos al Señor nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor, nuestro Dios. Hemos rehusado obedecerle. Por eso nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor conminó a Moisés su siervo, cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. No obedecimos al Señor, nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos y haciendo que el Señor nuestro Dios y haciendo lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos. Dios siempre nos tiene preparado un buen camino desde que nacemos. Por eso tan terrible es el aborto, porque Dios nos da una oportunidad de vida. Y esa oportunidad de vida que Dios nos da es para que nosotros hagamos cosas bonitas para Dios en este mundo. Y sin embargo hay mujeres tontas que terminan quitándole la vida a un bebé desde su vientre, por tontas, por ingenuas y por ignorantes, por inocentes y por faltos de sabiduría. Y hoy Dios les llama la atención por no haber actuado en el nombre de Dios desde un principio. A todos se nos dio esa inteligencia. Nuestros padres nos enseñaron, nos educaron,
Lo primero que hicieron fue llevarnos a bautizarnos para que fuésemos hijos de Dios y comenzaron a hacer bien las cosas. Y nosotros comenzamos a crecer y nos hicieron la primera comunión. Medio íbamos a la catequesis y descubríamos que era el cuerpo y la sangre de Cristo y comíamos de la hostia. Nos decían que teníamos que confesar nuestros pecados y nosotros lo hacíamos. Y íbamos bien de la mano de Dios. Íbamos bien de la mano de Dios. Hasta los 13, 14, 15 años, más o menos, vamos de la mano de Dios. Luego ya un joven después de los 14 años, en el segundo septenio, se vuelve agresivo, inclusive soberbio, prepotente, grosero, y se vuelve un idiota. Y cree saberlo todo cuando termina descubriendo después, hoy día, que no sabe nada, que no sabía nada, que todo era una idiotada en la juventud, pero esa juventud tenía que vivirse. El caso es que Dios hoy nos dice en su palabra que ese pueblo que Dios le dio leche y maná y le dio de todo allá, desde ese mismo momento desobedecieron los mandatos de Dios. ¿Usted quiere ser feliz en la vida? Obedece a Dios. Camina con el consejo de Dios en la mano. Ve al confesionario, confiésate, confiesa tus pecados. Recibe la Eucaristía todos los días, si es posible, pero vive de la mano de Dios en gracia. No te sueltes de la mano de Él, porque cuando te sueltas de la mano de Él, comienzas a fallar. Y aquí vamos a hablar de un tema que yo siempre he tocado bastante difícil, y es de los hermanos protestantes, porque a ellos les va a ir muy mal en esa situación, porque ellos fueron los que más se alejaron de Dios y desobedecieron su palabra. Vamos a escuchar otros textos y nos vamos a dar cuenta de esto. Salmo 78, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Es prácticamente una continuación de esta historia que nos acaban de contar. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? Va a arder como fuego tu cólera. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Es una súplica debido al mal comportamiento de nosotros en el pasado. Moisés, su siervo, cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel, no obedecimos al Señor nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos. Y vamos a leer el Evangelio que nos va a dar una luz sobre todo esto. Lucas 10, 13 al 16. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habría convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Todos vamos a ser llamados a un juicio. Todos. Ay de ti, Corosaín, y ay de ti, Betsaida. ¿Cuántos milagros se hicieron en sus ciudades? ¿Cuántas veces se profetizó en tus ciudades?
y ustedes no escucharon, no obedecieron, no hicieron caso. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes se hicieron, seguramente que Tiro y Sidón se hubieran convertido y se hubieran vestido de sayal y se hubieran arrojado sobre la ceniza. Esto lo hizo el profeta Jonás cuando fue a Nínive, porque Dios le dio esa orden al profeta Jonás. Jonás, ve a Nínive y diles que si en 40 días no se arrepienten, Dios destruirá esa ciudad. Y Jonás no quería ir. Por eso ustedes conocen esa historia de Jonás, la ballena de Jonás. Él prefirió no hacerle caso a Dios y se fue para otra parte, se montó en un barco y el barco comenzó a zozobrar en una gran tempestad y esos que estaban ahí no sabían qué era lo que pasaba. Hasta que Jonás les advierte que es por culpa de él, que porque él ha desobedecido a Dios en una orden que él les dio, que lo arrojen al mar y que el mar inmediatamente se calma. Y efectivamente toman a última hora esa decisión de arrojar a Jonás al mar. Inmediatamente la tempestad y el mar calmaron. Y Jonás es arrebatado por un pez, que es una ballena. Luego cuentan de que durante 3 días estuvo Jonás dentro de esa ballena hasta que fue vomitado a la playa. Y Jonás hace la voluntad de Dios, que es ir a predicar a ese pueblo de Nínive. ¿Qué es lo que va a ir a predicar? Tan solo unas cositas. Pueblo de Nínive, Dios les manda a decir que si no se arrepienten de su forma de actuar y de pecar en el mundo, Dios va a destruir esta ciudad en 40 días. Y los ninivitas no creían en Dios. Era un pueblo pagano, era un pueblo gentil. Ellos no creían en Dios, pero ellos sí sabían que ese Dios de Israel era un Dios demasiado poderoso y que este profeta Jonás era un enviado de Dios. Estos hombres escucharon la voz de Jonás y durante los 40 días que Jonás estuvo predicando, a ellos les llegó la voz al rey y el rey dijo: vamos a obedecer. Y se vistieron de sayal y se arrojaron ceniza en la cabeza y cambiaron sus túnicas, se quitaron sus alhajas y se arrepintieron de sus pecados y Dios les perdonó. Pues bien, aquí en esta historia está contemplado algo así parecido. Ay de ti Corosaín y ay de ti Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esos milagros, seguramente que Tiro y Sidón se hubieran arrepentido y se hubieran vestido de sayal y se hubieran arrojado ceniza. Pero ustedes no se arrepienten. Por eso les será más llevadero el juicio final a Sodoma, a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y luego se mete con los protestantes. Y hay de ti Cafarnaúm. ¿Quieres escalar el cielo? Bajarás más rápido al infierno. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido de sus pecados. Pero les será más llevadero el juicio final a Sodoma y a Gomorra que a ustedes. ¿Y quiénes son esos personajes de Cafarnaúm que Dios los está nombrando? Los protestantes. Son los que están escalando el cielo. Son los que todos los días sienten que Dios está con ellos. Son los que a toda hora rechazan su iglesia, la iglesia de Cristo. Y son los que dicen que el Señor está con ellos y que ellos, después de no pecar, de no fornicar, de no bailar, de no rumbear, de estar en paz y de aleluyarlos y de glorificarlos y todas esas cosas, Dios está con ellos. Pero aquí viene la otra partecita, la terrible, porque esta es la parte terrible de este evangelio. Y tengo que decir lo que es terrible, porque no basta con decir Señor, Señor y ya yo soy salvo. No basta con decir Señor, Señor, yo ya me salvé, sino que hay que obedecerle a Dios. Y esta es la parte terrible. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Hoy yo les estoy hablando en el nombre de Dios. Y durante estos 2000 años, la Iglesia Católica ha venido hablándoles
en el nombre de Dios. Y por eso Jesús dice estas palabras: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. ¿Y qué pasó con los hermanos separados? Decidieron no creer más en la Iglesia Católica. Se salieron porque un falso profeta, que es un pastor mentiroso, vino, les tocó la puerta y ustedes creyeron que él tenía la verdad. Y no le hicieron caso a Pablo ni le hicieron caso a Jesucristo cuando les advertía y les decía: vendrán a ustedes falsos profetas, cuidado, porque vendrán vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que los sacarán de la iglesia y se los llevarán. Y ustedes no hicieron caso a eso. Ahora creen estar como Cafarnaún, escalando el cielo. Creen que están cerca de Dios porque aleluya, glorifican y hacen de todo y cantan bonito a Dios y danzan y de todo, pero no le obedecen, no escuchan. A quienes a ustedes le escuchen, me escuchan a mí. Y por eso Jesús dice estas últimas frases terribles: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. El Señor ordenó que debemos ir al confesionario, que debemos ir a confesarnos con el sacerdote, porque en él vamos a encontrar la misericordia de Dios, porque el sacerdote es simplemente un embajador de Cristo aquí en la tierra, un representante de Dios aquí en la tierra. Y cuando el sacerdote te absuelve de tus pecados, no es el sacerdote, es Cristo a través del sacerdote que te está absolviendo de los pecados. Pero los hermanos separados decidieron rechazar ese ministerio, ese sacramento que Dios nos dio, que es el sacramento y el ministerio de la reconciliación, del perdón. A quien a ustedes lo rechaza, me rechazan a mí. Y nosotros los católicos mantenemos todos los días diciéndole a los hermanos separados que se arrepientan de ese pecado de apostasía, que están apostatando en contra de Cristo. Porque si Jesucristo ordenó que debemos ir donde el sacerdote a confesarnos para que Cristo y Dios nos tenga misericordia y nos perdone, no, nosotros no vamos donde ese hombre, porque él es un hombre pecador y quizás peor que nosotros, y nosotros no lo reconocemos. Nosotros miramos para el cielo y ya directamente con Cristo nos confesamos, porque aquí en la tierra no hay autoridad. No existe ningún hombre con autoridad para perdonar pecados. La autoridad la tiene Dios en el cielo para perdonar pecados y no lo reconocemos. A quien a ustedes lo rechace, me rechazan a mí. Y los hermanos protestantes, todos, se les metió ese cuentico tonto de que voy a ir a confesarme con un hombre que es un pecador y quizás peor que yo. Oye, y parece que se hubieran unido las 60.000 iglesias o 70.000 para pronunciar la misma estupidez, porque ahí sí están unidos, para irse en contra de la iglesia de Cristo, ahí sí están unidos. Y usted le pregunta a un hermano de Testigo de Jehová y les va a salir con esa estupidez. Va a ir donde un adventista y le va a salir con la misma estupidez. Va a ir donde un mormón y la misma frasecita. Va a ir donde uno de la luz del mundo y la misma frasecita. Va a ir uno donde los pentecostales y es la misma frasecita. Como que se hubieran unido y el demonio los hubiera unido para decir la misma frase en contra de la iglesia de Cristo. Y por eso es que Cristo dice acá, y por eso lo dije yo, terrible, esto es terrible. Quien a usted los rechaza, me rechazan a mí. Y la Iglesia Católica durante 2000 años nos ha invitado al bautismo, a la primera comunión, a la confirmación, al arrepentimiento de nuestros pecados y a vivir con Cristo a través de la Eucaristía. ¿Y ustedes qué hacen? Rechazan a Cristo porque no les cae bien la Iglesia Católica. Y a quien a usted lo rechace, me rechaza a mí. Y viene la otra parte peor todavía, la más terrible de todas, la que los pentecostales no reconocen. Y el que me rechaza a mí,
rechaza al Padre que me ha enviado. ¿Y por qué digo que a los pentecostales unidos? Porque los pentecostales unidos dicen que no hay tres personas y un solo Dios. Ellos dicen que Jesús es solo, que no hay Padre, que no hay Hijo, que no hay Espíritu Santo, que solamente es Jesús, Jesús solo. Entonces, quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Y quién me envió? Ah, no, yo mismo me envié. Qué estupidez de los hermanos separados como son los pentecostales, que no reconocen que hay tres personas en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, pero no lo quieren reconocer porque a un fulano pastor de hace algunos años atrás, no sé si fue en 1926 o en 1926 o 1804, no recuerdo bien la fecha, pero ahí aparece en Google, se le ocurrió la idea tonta de que Dios no son tres, es uno solo, es Jesús solo, y ese se encargó de lavarle el cerebro junto con el demonio a todo mundo, y ahora hay un montón de hermanos separados siguiendo esa doctrina de demonios. Y por eso Jesucristo les dice: y tú Cafarnaúm, y tú pentecostal, y tú de la luz del mundo, y tú adventista, y tú testigo de Jehová, ¿quieres escalar el cielo? Bajarás más rápido al infierno, porque no quisieron escuchar a Jesús a través de su iglesia. Por eso la honra se le tiene que dar a Jesús solo a través de la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? La que él fundó, la iglesia católica. Solo a través de su iglesia se le puede honrar al Señor. Si usted no obedece la iglesia de Cristo, no obedece a Cristo. De nada le sirve gloria a Dios, aleluya, mi Señor es lo maximito, mi Señor es porque de nada le sirve. Si no honran a Dios obedeciéndole su palabra, y aquí lo dice: los mando a ustedes, quien los reciba a ustedes me recibe a mí, pero quien los rechace a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. Esto es terrible lo que yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo cosas bonitas. Terrible para los hermanos separados, mientras que para nosotros los católicos, eso que el Señor nos mandó es agua cristalina, la bebemos. Somos como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor nos ordena todo esto, y nosotros, ¿qué hacemos? Obedecemos. No nos ponemos a cuestionarnos nada, sino que el Señor nos dijo: vayan al confesionario, vamos al confesionario, pida perdón por sus pecados, pedimos perdón por nuestros pecados. El Señor me absuelve de mis pecados, y quedo más limpio que la sangre, o más limpio que la rosa púrpura, o yo no sé qué, que más limpio que yo no sé qué. Y quedamos perdonados de nuestros pecados. Ve y recibe la Eucaristía para que estés en el cuerpo y la sangre de Cristo, y quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Comemos su cuerpo y bebemos su sangre porque el Señor lo dijo, y nosotros simplemente decimos: mande, Señor, que tu siervo escuche. Esto es así como hoy lo está diciendo el Señor. Ustedes no quisieron obedecer y van por un camino errado, pero el Señor tendrá misericordia de ustedes, pero si ustedes se arrepienten. Eso dijo el Salmo. El Salmo dice eso, la segunda parte del Salmo. Por eso es que leí tan rápido estas: socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Si un pentecostal, si un protestante se arrepiente de su pecado, que es el pecado de apostasía, que es apostatar en contra de la palabra de Dios, y regresa al redil, Dios le perdona. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.